que nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que Dios nos hable, soberano y eterno Dios. En esta noche queremos escuchar tu palabra. Te pedimos que por favor nos regales entendimiento, nos regales claridad, nos regales sabiduría, inteligencia, gracia. Queremos poder, Señor Jesucristo, entender tu palabra. Por favor, edifícanos en ella, en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor del cielo. Bueno, vamos a escuchar, puede estar cómodo allí. Y vamos a analizar varias situaciones que hay aquí en este pasaje. Resulta que un hombre llamado Nicodemo, si usted no sabe qué nombre ponerle a su hijo, ahí tiene uno, Nicodemo. Y Nicodemo, bueno, una bienvenida a la hermana que nos acompaña. ¿Desde dónde viene? Desde Medellín, bienvenida. Está su casa. También a doña Nuri, qué bueno tenerla aquí. Y a los demás que ya son de la casa, ¿cierto? Entonces ellos siempre son bienvenidos. Resulta que Nicodemo es un fariseo. Los fariseos, hoy en día en nuestro tiempo, le decimos fariseo a una persona que tiene dos caras. Que frente a uno dice una cosa, pero por detrás dice otra, le decimos fariseo. Y utilizamos ese término porque los fariseos vendieron a Jesús. Pero realmente un fariseo no es eso. Nosotros le decimos a una persona, este es un fariseo. Pero los fariseos no eran eso, eran personas muy religiosas y muy estudiosas de la Biblia. Pero ellos se hicieron populares porque entregaron al Señor y porque ellos vivían una vida doble. Ellos amaban mucho la ley de Dios y Jesús dijo en alguna ocasión que ataban cargas tan pesadas sobre la gente, pero que ellos no las querían mover. O sea, ellos eran muy rigurosos con los mandamientos de Dios, pero ellos poco los cumplían. Pero este hombre se le acerca a Jesús y llega de noche. ¿Por qué? Porque él está esperando recibir de Jesús, pues él no quiere que lo asocien con Jesús, porque los demás fariseos atacan a Jesús, pero él cree en Jesús. Él cree en Jesús. Él cree en lo que Jesús está hablando y no solamente en eso. Es que Jesús no solamente está predicando, sino que Jesús está realizando milagros. Lo que Jesús hace no lo hacen los fariseos. En otras palabras, el evangelio que Jesús está predicando es un evangelio diferente. No es el evangelio que ellos estaban acostumbrados a escuchar en su religión. No era el evangelio común, corriente. No, el evangelio que Jesús predica es un evangelio distinto. Y la Biblia dice que Jesús predica como quien tiene autoridad. Porque cuando usted escucha el verdadero evangelio, usted identifica y dice, oiga, ese evangelio que predican allá, ese evangelio es diferente a la religión que nosotros hemos profesado. Porque es que allá la gente no vive como vivimos nosotros. Allá la gente no profesa como profesamos nosotros. Y no solamente eso, cuando usted va a ese lugar, allá donde hablan de Jesús, allá la gente, allá se siente y se vive algo especial, algo distinto. Y eso es exactamente lo que este Nicodemo ha observado en Jesús. Entonces, para que no lo vean, para que no digan, usted también está con Jesús. Usted también es de los que cree ese mensaje o ese evangelio. Usted también es de esos, para que no lo asocien. Entonces Nicodemo va de noche. Y me imagino que Nicodemo se acerca a Jesús por ahí con una túnica larga, con un gorro en la cabeza.
Y de pronto mirando así que no lo vea, ya es oscuro. Se escabulla entre las calles de Israel, de Jerusalén, pasando así, hasta que llega a donde está Jesús. Y le hace una pregunta a Jesús. Y le dice, Rabí, Rabí significa maestro. Maestro, sabemos, en plural, quiere decir que él, pero también hay otros que también saben. Pero hay otros que saben, pero no se han atrevido a buscar a Jesús como él se atrevió, aunque haya sido escondido. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que eso que usted está predicando es la verdad. Sabemos que ese es el camino. Porque si no fuera la verdad, porque si no fuera así, nadie haría las señales que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Si ese no fuera el verdadero evangelio, nada podría hacer por la gente, no transformaría el corazón, no habrían liberaciones, no habrían sanidades, no habría lo que el evangelio produce. Pero sabemos que la gente que va a ese lugar y oye el evangelio y lo cree, su vida es impactada y transformada. Entonces sabemos que es de Dios, porque si no, nadie podría hacer lo que tú haces. Y uno podría pensar que Jesús podría decir, hombre, qué bueno que reconoces eso. Qué bendición. Qué bueno, pero sabe que Jesús lo frena de una. Le dice, vamos al grano. O sea, no me halague tanto. A mí no me interesan sus halagos. No me sobe tanto la espalda. Usted vino por algo que usted necesite, yo se lo voy a decir de una. A no ser que usted vuelva a nacer, no entra al cielo. Usted vino aquí porque usted tiene una inquietud y como Jesús conoce el corazón de él, usted lleva años leyendo la escritura y analizando y mirando, pero Jesús le dice, de cierto te digo, de cierto, es decir, créame lo que le estoy diciendo porque esto es así. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Oiga, eso es una cosa tremenda, porque es que este hombre es un religioso que lleva leyendo las escrituras toda la vida. Tremendo eso. Pero Jesús le dice, si usted no vuelve a nacer, por dicho, para usted entrar al reino de Dios tiene que volver a nacer. ¿Cómo le parece? Entonces él dice, Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer si ya está viejo? Y le pregunta, ¿puede acaso uno entrar en el vientre de su mamá, allá otra vez entrar y volver a nacer? ¿Cómo es eso? Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, vuelve y le dice, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Notemos los niveles. Primero le dice, si no vuelves a nacer no lo puedes ver. No puedes ver el reino de Dios, ver. Pero después le dice, si no naces del agua y del Espíritu, tampoco puedes entrar. No es que no solamente no vas a poderlo ver, no, es que tampoco puedes entrar. Entonces le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Miren, no lo veas tan carnal, no es meterse en el vientre de la mamá, ya no. Eso es nacer de la carne. Eso es carne. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Les es necesario nacer de nuevo. Imagínese que usted para entrar al reino de Dios tiene que volver a nacer. Pero queda la pregunta, ¿y cómo hago yo para volver a nacer? Ya sabemos que entrando al vientre de la madre estamos perdidos. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. ¿Pero qué es el agua? ¿Qué es el agua? En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22,
el Señor, bueno, el apóstol Pedro lo explica. De hecho, hay varios pasajes que lo hablan. Dice, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Eso, nacer del agua, ¿es qué? Es nacer por la palabra de Dios. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Jesús lo explicó, Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos entre ustedes que no creen. Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra. Gloria al Señor. Entonces, nacer del agua y del Espíritu es nacer por la palabra de Dios. No es nacer por cualquier cosa, es por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que nacer por la palabra, si no, no podemos entrar en el reino de Dios, entonces se nos hace evidente varias cosas. Número uno, que para yo poder entrar al reino de los cielos tengo que nacer por la palabra. ¿Y cómo nazco por la palabra? Lo primero que yo tengo que hacer para nacer por la palabra es oír. Es oír. Romanos 10:17 dice, por esto la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces yo no puedo creer el evangelio si yo no lo oigo. Yo no puedo volver a nacer si yo no oigo a Dios. Si yo no escucho al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha a Dios a través de su palabra, su vida puede ser transformada. La Biblia me dice que había un hombre llamado Lázaro que llevaba 4 días en el sepulcro. Pero, mire, Lázaro pudo escucharle el llanto de sus hermanas llorando y clamando por él. No. Lázaro no pudo escuchar el llanto de los religiosos, no pudo escuchar quizás la voz de las personas, pero cuando Jesús habló, Lázaro lo escuchó. La única manera en que una persona puede volver a nacer es que oiga a Jesucristo, es que oiga su palabra. Alabado sea el Señor Jesús. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 7, vino una nube haciéndole sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escúchenlo. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y el tal no viene a condenación, sino a que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, cuando usted empieza a escuchar la palabra de Dios se le siembra en el corazón a usted. Recuerde la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla. Y dice que la semilla, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo. Cuando usted viene a este lugar a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios queda sembrada en usted. Y esa palabra de Dios empieza a producir algo. Dice la palabra de Dios que cuando usted escucha a Jesús, su vida puede ser tocada. El problema que estamos teniendo ahora es que mucha gente no está escuchando a Jesús. Hay gente que escucha al vecino. Hay gente que escucha al religioso. Hay gente que escucha el murmurar de las personas o el chisme o la habladuría de la gente.
pero no escuchan a Jesús. Por eso las vidas no cambian, porque no están escuchando la voz que les puede dar vida eterna, sino que están escuchando la voz, una voz que no es la que Dios está pidiendo que se escuche. Alabado sea el Señor. Entonces miren lo que dice el Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y el tal no viene a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted tiene que hacer ¿qué? Dice la palabra de Dios que cuando dice que de cierto les digo que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, no se está refiriendo a los que están en los sepulcros, sino que se está refiriendo a la gente que no tiene a Dios. Porque Efesios 2 dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios empezó a producir vida en nosotros. Mire, cuando usted viene a un lugar como estos y escucha un mensaje, si usted prestó atención al mensaje y si usted lo creyó, usted se va, pero no se va igual. Usted se va inquieto. Como que hay algo que lo incomodó, como que venga, hay un no sé qué. Como que hay algo en el ambiente, hay algo que lo incomoda, que lo inquieta. Entonces esa palabra empieza a producirle fe en su corazón. Y cuando usted empieza a sentir esa fe, entonces usted dice, yo quiero volver. Pero el diablo le va a decir a usted, ¿para qué va a volver por allá? Usted va a tratar de robársele la semilla que fue sembrada. Alabado sea el Señor. Entonces el paso número 1 es oír. ¿Pero oír qué? El Evangelio. Yo quisiera ser como ustedes, pero nunca viene a oír el Evangelio. Nunca va a ser como nosotros. Nosotros somos lo que somos es porque Cristo ha hecho una obra en nuestras vidas. El día que Cristo no la haga, ese día pues no hay nada. Pero si usted necesita salvación y quiere ser salvo, oiga a Cristo. Oiga al Señor, porque es el único que puede dar vida eterna. Segundo paso, creer. Oír y que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16, en la misma conversación que él tiene con Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que creerle a Jesucristo. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que creer en él. Pero ¿cómo tengo que creer en él? Como dice la Escritura. Porque es que hay mucha gente que cree en Jesús. Usted encuentra mucha gente que cree en Jesús. Hay algunos que tocan por ahí las puertas y reparten algunas revistas. Y usted les pregunta a ellos si creen en Jesús y le van a decir que sí. El problema de ellos es que no creen en Jesús como dice la Escritura, sino que creen en un Jesús que no es el Jesús que hay aquí. Lo mismo la religión tradicional, creen en Jesús, pero no como dice la Escritura. Y el creer es de boca, mas no de corazón. Porque cuando una persona cree de corazón, pone por obra lo que cree. Si usted cree que comiendo en una casa le van a echar cianuro a la sopa,
usted comería. Usted no come, me envenenan. Si usted cree que va a ir en una moto y que esa moto se va a quedar sin gasolina, ¿usted la tanquea o no la tanquea? Usted la tanquea, porque si no se queda sin gasolina. Si usted no la tanquea es porque usted creyó que podía llegar. Entonces hay que creer en Jesús como dice la Escritura. Y el que cree en Jesús como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y esto se refiere ¿a quién? Al Espíritu de Dios, que va a morar dentro de la persona que le cree al Señor Jesús. Juan 12:44. Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en Jesús no busca las tinieblas. Porque el que cree en Jesús, Jesús es la luz que lo ilumina. Y cuando usted lo elimina, lo ilumina, entonces, mire hermano, piénselo así. Usted anda por un lugar sin linterna, no hay luna, está oscuro, y usted está caminando y usted va así. Pero alguien le enciende una lámpara y le ilumina el camino. Y usted se da cuenta que unos 3 metros más adelante hay un despeñadero, que tiene que voltear a la derecha. ¿Usted se va por el despeñadero o voltea a la derecha? Uno con 3 dedos de frente voltea a la derecha. ¿Por qué? Porque alguien me iluminó el camino. Resulta que Jesucristo es la luz. Él me ilumina el camino cuando yo me acerco a Él. Entonces el que es iluminado por Jesucristo no se va para la oscuridad. No se tira por el despeñadero. El que es iluminado por Jesucristo no se va para la taberna ni para el bar. Para las tinieblas. Si yo sé que allá no mora Dios, sino que mora es el pecado y reina es el diablo, porque así dice la palabra de Dios, yo me voy a ir para el reino de las tinieblas. Si ya Dios me mostró que allá no es. Pero si yo me voy para allá es porque yo no le creí al Señor. Entonces hay varias opciones, hay varias cosas por las cuales las personas no quieren creer a Dios. Porque creerle a Jesucristo es una decisión suya. Es una decisión que yo tomo. Pero hay algunas personas que deciden no creerle a Dios. Número 1, porque no quieren andar por la puerta estrecha. Jesucristo dijo, mire, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan. Pero espaciosa y ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Porque yo les digo que muchos procurarán y no podrán. Entonces algunos no quieren entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque para yo meterme por la puerta estrecha me tengo que quitar el pecado de encima, porque yo no entro con el pecado. El pecado y yo no caemos por la puerta estrecha porque los dos somos muy gorditos. Me tengo que despojar del pecado. Y para yo despojarme del pecado, yo le tengo que creer a Jesucristo, porque el que me despoja del pecado es Él. El que hace que yo nazca por la palabra es Él. Entonces cuando usted viene a un culto como estos y la palabra de Dios empieza como a tocarlo, y usted empieza como a sentir algo, como que esa palabra me toca, como que siento algo, como que quiero un poco más de eso, es porque el Espíritu Santo de Dios está tocando allá la fibra del alma, del corazón, a través de su palabra, porque quiere producir en usted algo que se llama un nuevo nacimiento. Y entonces cuando una mujer, el nuevo nacimiento es como cuando una mujer también, como cuando nace un niño. ¿Qué se necesita para que nazca un niño? Se necesitan 2 personas, un hombre y una mujer.
Para usted volver a nacer necesita que usted esté aquí y el Espíritu de Dios también. Se necesita a Jesucristo y se necesita a usted. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace la pareja? Tienen un momento de amor. Donde una semilla es sembrada en el vientre, en el útero. Y produce una cosa que se llama la concepción, donde se unen dos moléculas y nace un bebé, se concibe un bebé, se produce una vida. Entonces, cuando usted viene a este lugar, oye la palabra de Dios, porque puede suceder que usted la oiga en su casa. Y cuando usted cree ese mensaje, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios siembra en usted una semilla espiritual. Esa semilla empieza que usted la tiene que alimentar. Usted empieza a recibirla, bendito sea el Señor Jesús. Y esa semilla se concibe en usted algo, y esa semilla empieza a crecer. ¿Y qué pasa con una mujer que está en embarazo? ¿Qué es lo que más se le nota? La barriga, ¿cierto? Empieza a crecer la barriga. Y entonces cuando ya la barriga está crecidita, le producen unos antojos. Ay, yo quisiera comerme esto. Y pues a las 2 o 3 de la mañana se despierta con ganas de comerse algo que nadie sabe dónde conseguir eso. Usted empieza a producírsele eso en su corazón y usted empieza a decir, uy, qué rico escuchar música cristiana. Uy, qué rico ir a un culto. Yo quiero como que me hablen de Dios, como que tengo sed de Dios. Ya no tengo sed de la cerveza, ni de la música esa música como que me choca, porque hay algunas que empiezan a sentir el olor del esposo y les dan ganas de vomitar, ¿cierto? Como que sienten ese olor y báñese otra vez. Pues ya me he bañado 3 veces, no, báñese otra vez la cuarta. Como que lo quieren ver de lejitos, hay unos síntomas así. El hombre que está produciéndole un nacimiento espiritual dentro de sí, entonces ya empieza a rechazar ciertas cosas y empieza a sentir un deseo por las cosas de Dios, empieza a sentir un hambre por las cosas de Dios, empieza a tener unos antojos por las cosas de Dios y está a punto de nacer un hijo de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay unos enemigos de ese nuevo nacimiento. Y el peligro más grande que puede sucederle a una persona que está tratando de escuchar a Dios es no ir a Dios, sino ir al enemigo. Mire, Eva escuchó a la serpiente. Adán escuchó a Eva. Y Adán no escuchó a Dios. Por haber escuchado a la serpiente y Adán haber escuchado a su mujer Eva, perdieron la bendición. Israel no escuchó a los profetas cuando Dios se los mandó. El libro de los Salmos, capítulo 81, dice: escucha, oh pueblo mío, y testificaré contra ti. Oh Israel, si me escucharas. Que no haya Dios extraño en medio de ti, ni te poses ante un Dios falso. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice venir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo te la lleno. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por eso los entregué a la dureza de su corazón. Caminaron caminaron según sus propios consejos. No escucharon a Dios, pero se escucharon a sí mismos. No, eso no es como dice el pastor, no es como dice el predicador, eso no es así. Yo opino, yo pienso, yo creo, y empezamos a escucharnos a nosotros mismos y no dejamos que Dios sea el que nos dirija. Entonces Dios se queja de Israel y dice: si mi pueblo hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante yo hubiera sometido a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Entonces la bendición de Dios está para que usted lo escuche a Él. No para que usted se escuche a usted mismo, sino para que usted escuche al Señor. Amén. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que oír la palabra.
Segundo, tiene que creerla. Y no puede dejarse llevar por una voz diferente. Porque cuando usted se deja llevar por una voz diferente, usted termina perdido. Yo recuerdo una vez, siendo inconverso, salí de rumba con unos amigos, unos familiares. Y llegamos a cierto lugar y ellos venían de un pueblo y yo era el que conocía. Y se le acercó una pareja y le preguntó algo. Él le miró así y dijo: muchas gracias, oiga, qué bacán usted, qué favor el que nos hizo. Y se fue. Entonces yo me le acerqué y les pregunté: ¿oíste? ¿Qué te dijeron? No, que dónde quedaba una residencia. Entonces yo los guié a una. ¿Oíste? ¿Y vos sabes, y vos cómo sabes que hay una residencia? No, yo no sé si hay residencia. Yo les dije cualquier cosa para que fueran. Les pegó la perdida y sabe que la residencia estaba a media cuadra. Era sino que en la donde ellos estaban preguntando, caminaran así y la encontraban ahí. Los mandó a que suban allí, voltean así, se van al fondo, cogen a la derecha. Los hizo perder. Él no sabía para dónde iba. Cuando usted escucha la voz equivocada, usted se pierde. Y Dios quiere en este tiempo que usted lo escuches a Él. Porque cuando tú tomas la decisión de creerle a Dios, Dios honra a los que le creen. Dios le encanta que le crean, porque cuando hay una persona que le cree, esa persona puede ver la gloria de Dios. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y después de que dijo estas palabras, Jesús resucitó a Lázaro. Si tú te atreves a creerle al Señor en esta noche, si tú te atreves a creer y a seguir avanzando en tu proceso espiritual, entonces tú vas a tener la oportunidad no solamente de ver la gloria de Dios, sino de no solamente ver el reino de los cielos, sino de poder entrar en el reino de Dios. Porque cuando sigues avanzando en esto del creerle a Dios, entonces vas a poder nacer de nuevo. Amén. Y me faltan otros 3 pasos más. Vamos en el segundo. Pero mañana se los sigo enseñando en la escuela dominical. Amén. Porque ya el tiempo se nos fue. Póngase de pie en esta noche. Gloria al Señor. Así que, hermano, tómese el tiempo usted de escuchar a Dios. No le preste tanto atención a lo que digan las personas. Lo más importante es escuchar a Dios. ¿Qué piensa Dios? Ese es al que tenemos que agradar nosotros. Ese es el que prestarle atención. Ese es el que lo puede salvar a usted o lo puede mandar al infierno. Pero el Señor no lo hace por gusto. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones cuando no escuchamos a Dios. Porque Dios está diciendo hace rato, es por la derecha. Pero hay algunos que van desbocados, vean. Y van al abismo. La palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Soberano y eterno Dios, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos has regalado. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están aquí en esta noche. Bendiga, Señor, a cada vida, a cada hermano, a cada amigo. Que sea usted obrando de manera especial en ellos, en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Obre, Señor, para salvación, para dar vida eterna, Señor. Obre en el corazón de todos aquellos que te creen, Señor. En el nombre de Jesús. Acalla la voz del enemigo, acalla la voz del maligno, acalla la voz que quiere frenar la obra espiritual que tú estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús.